La historiografía literaria española ha señalado el año 1814 como el comienzo de los debates públicos sobre neoclasicismo y romanticismo. En el siglo XIX se han identificado dos corrientes teóricas, neoclasicismo antiguo y neoclasicismo moderno, o bien neoclasicismo académico y neoclasicismo heterodoxo. La finalidad de este video es identificar las diferentes posiciones críticas ante los supuestos cambios literarios y teóricos literarios de la época, e interpretar la relación que el pensamiento literario de aquellos críticos tiene con una estética que envejece el neoclasicismo y con una estética que está naciendo, cuyos confusos perfiles de entonces acabarán alumbrando el romanticismo. La reforma del teatro. En los primeros años del siglo XIX, el estamento neoclásico construía un grupo de presión que ocupaba puestos institucionales desde los que batallaron activamente a favor de la literatura clasicista. La cuestión es que junto a la representación pública de un teatro respetuoso con las reglas clasicistas, en aquellos años seguía vivo el teatro barroco, y además tenía una notable aceptación un tipo de nuevo teatro que se movía en el ámbito de lo sentimental, del horror, de lo shakespeariano. Así, en las imprentas y en los escenarios coincidían entonces en España tres tipos de teatro: el barroco, el neoclásico y el nuevo. Existían críticos partidarios de cada uno de esos modelos dramáticos, pero la formación teórica de la generalidad de esos críticos era la neoclásica y había menos abiertos a la novedad. Por otra parte, los críticos más nacionalistas mantenían una posición más favorable al teatro barroco español. Universalismo y moda. La filosofía última en los debates literarios de aquellos años estaba en la oposición entre lo viejo y lo nuevo, en la disputa sobre la validez del universalismo clasicista y en la actitud ante las modas, que relativizaban aquel gusto universal. Existían desviaciones del gusto barroco y a las del nuevo gusto que entonces nacía. En el periódico Memorial Literario publicaban unas anónimas de reflexiones sobre moda. En síntesis, se decía que existía una gran diferencia entre la moda y el buen gusto. La moda respondía a la variación, la inestabilidad, la inmoralidad, mientras que el buen gusto era inmutable, constante y ético. El crítico español Quintana opone con claridad el gusto clasicista al gusto emergente, opinando que los autores buscarían nuevas vías para satisfacer a ese público harto de las obras clásicas. Quintana mostraba una actitud abierta ante las novedades, consciente que la fórmula neoclásica está prácticamente agotada, aplaudiendo los intentos logrados de hacer un teatro diferente a pesar de los riesgos inherentes a las nuevas experimentaciones. Les voy a hablar sobre 3 puntos en particular. El primero se titula Nacionalismo e ideología, teatro filosófico. Desde la antigüedad, el criterio misoneísta se añadía al nacionalismo. Uno de los elementos más criticados de esta época fue el utilizar discursos filosóficos invocar a los personajes. El rechazo al drama filosófico y de humanidad formaba parte de un debate nacional en el que la ideología política invadía de una forma errónea al pensamiento literario. ¿Por qué? El utilizar recursos filosóficos no era lo correcto, no estaba bien visto, ya que las obras tenían más bien que utilizar recursos nacionalistas, misoneístas, estéticos, morales e ideológicos. Por ejemplo, ciertos reseñadores de la época criticaron a la moda europea por utilizar un teatro sentimental. Segundo punto, teatro barroco y teatro nuevo. El rechazo al nuevo teatro tenía mucho que ver con los críticos que seguían adheridos a un pensamiento clasicista, por lo cual preferían al teatro barroco que cualquier novedad europea. Planteaban que preferían las gracias naturales que el teatro barroco poseía a cualquier modernismo europeo que el teatro nuevo pudiera tener. Sin embargo, no todos los críticos pensaban de esa forma, ya que a pesar de que ellos también seguían adheridos a un pensamiento clasicista, decidieron darle la oportunidad al nuevo teatro.
planteando que si las obras transmitían placer o sentimientos, tenían derecho a recibir una crítica apreciativa. También fundamentaban su defensa a través de la recepción que tenía con el público la obra y la sensibilidad. Tercer punto, mezcla de géneros. Los críticos que más se resistían a lo nuevo eran aquellos que planteaban que una obra tenía que estar enfocada en un género trágico o en uno de comedia, pero jamás una unión de ambos. Eso no estaba bien. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque como hubo críticos que mencionaron que estaban condenando la obra, al unir dichos géneros, hubo críticos que no se dejaron guiar por los prejuicios y disfrutaron de la unión de ambos géneros. Dependiendo de la obra literaria, este va a crear un efecto en las personas. Un ejemplo de esto es en el género de la tragedia urbana. Dicho género creó un efecto entre el terror y la compasión. En él se representa al hombre en general. Los sucesos que ocurren en este tipo de obras son de un carácter común y están dirigidos a todo tipo de espectadores. Es un género el cual es asequible para cualquier tipo de autor, considerado mediano. Otro género el cual tiene un efecto dentro de los espectadores es la comedia sentimental, aunque no tiene como objetivo dar risa, ya que el querer conmover a las personas es más un rasgo de la tragedia clásica. Este género busca estar en un intermedio entre la comedia clásica y la tragedia clásica, en donde el hombre es alguien célebre, alguien importante, que tiene sucesos importantes dentro de la historia y tiene un lenguaje adecuado al tipo de personaje o al tipo de persona. Desde la época grecorromana y la vigencia de la poesía clasicista, existía un rechazo por los sucesos sangrientos dentro de las obras. El rechazo al teatro del horror está relacionado con el mismo rechazo hacia Shakespeare. Diferentes críticos realizan muchas comparaciones de otros autores contra Shakespeare y con ello el mismo rechazo que tienen hacia él. Para algunos Shakespeare hay más variedad, hay una imaginación sublime, fantástica, pintoresca, también sombría y alegre, también sostenidos y desempeñados en el mismo Shakespeare. Y para otros, Shakespeare ignoraba las reglas del arte, era oscuro, era áspero, también indecente, despedazaba el corazón, inspiraba horror y siempre movía con violencia las pasiones. Rechazaban una novedad estética que Shakespeare representaba en el teatro. La moral fue un criterio decisivo entre la valoración de la literatura y especialmente del teatro, género que gracias a su representación pública llegaba a una población numerosa. Pero iniciemos con esto. ¿Sabemos qué es la moral? Vamos a verlo. Navegando por un sitio de internet pude encontrarme con esta pequeña definición. La moral es el conjunto de normas, valores y creencias existentes aceptadas en una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer el bien y el mal. Bien, ahora, aclarado este punto y sin más preámbulos, vamos al contexto. Los gobernantes siempre cuidaron específicamente el control del teatro, mientras que los críticos literarios de la prensa siempre le daban gran importancia a este apartado. Uno de los principales apartados era la fábula, la cual debía dar ejemplo del buen comportamiento, ya que sus personajes eran evaluados por sus virtudes. Cabe señalar que el criterio moral se utilizó para atacar y defender al nuevo teatro. Sin embargo, el teatro nuevo también es defendido desde el criterio moral. Velasco compara en Efemérides las comedias barrocas y el teatro moderno desde un paradigma esencialmente moral. Velasco atenúa en sus juicios el criterio de la normativa estética y abraza con énfasis el de la moralidad. Con este argumento, Velasco defiende al teatro moderno, declarando que no le importa si la obra carece de arte, siempre y cuando posea un buen fin moral. Recordemos que el único instrumento que ellos tenían en aquel entonces era la poética neoclásica, seguida
por el grupo de críticos de aquel entonces. Como en cualquier debate entre lo viejo y lo nuevo, las dos posiciones trascendieron el componente estético de la discusión. Hemos llegado al final. Nos despedimos, pero no sin antes darte las gracias por la atención prestada en este video. ¡Adiós!